Sexo, la fuerza oculta que ha moldeado tu cuerpo, tu mente y tu vida. Durante siglos, el sexo ha vivido en las sombras, susurrado, callado, escondido detrás de puertas cerradas, de miradas nerviosas, de prejuicios antiguos y de una vergüenza que ni siquiera sabíamos de dónde venía. Hemos aprendido a verlo como escándalo, como pecado, como misterio, o como algo meramente físico. Pero casi nunca como lo que realmente es, una fuerza biológica, emocional, evolutiva y espiritual que sostiene gran parte de lo que somos. El sexo no es lo que pasa en la cama. Es un eje fundamental de nuestra salud. Es un lenguaje del cuerpo. Es una tecnología antigua, diseñada por millones de años de evolución. Es medicina. Es conexión. Es identidad. Es vínculo. Es alivio. Es placer. Es supervivencia. Y sin embargo, mientras hablamos abiertamente de entrenamiento, dieta, sueño, longevidad, seguimos hablando del sexo en voz baja, como si fuera un tema peligroso, como si fuera frívolo, como si fuera algo que debiéramos ocultar. Pero lo cierto es que tu salud sexual es un pilar de tu salud física y mental, y no entenderla es vivir con una parte de tu biología en apagado. Hoy vamos a cambiar eso. Hoy nos adentramos en uno de los temas más malinterpretados de la historia de la humanidad. No desde lo vulgar, no desde lo morboso, no desde lo prohibido, sino desde lo científico, lo emocional, lo humano, lo que realmente importa. ¿Por qué nos da tanto miedo hablar de sexo? Porque es poderoso, porque nos desnuda, literal y emocionalmente. Porque toca partes de nosotros que no controlamos, el deseo, la vulnerabilidad, la intimidad, el vínculo, la identidad, la autoestima, la conexión con el otro, la conexión con uno mismo. El sexo es un espejo. Y a mucha gente no le gusta mirarse en él. Pero también es un puente. Uno que conecta nuestros sistemas biológicos más profundos con nuestras emociones más humanas. Y por eso, a pesar del tabú, aquí estamos, intentando comprender algo que ha guiado la evolución humana desde sus inicios. El cerebro, el verdadero órgano sexual del cuerpo. El sexo no empieza en los genitales, empieza en el cerebro. Cuando una persona se excita, se siente atraída o experimenta placer sexual, ocurre una tormenta neuroquímica en la que participan dopamina, oxitocina, endorfinas, serotonina, adrenalina, testosterona, estrógenos. Cada molécula, cada vía neuronal y cada chispa eléctrica dan forma a tu deseo, tu placer, tu conexión emocional y hasta tu identidad. La dopamina, por ejemplo, enciende la motivación y el deseo. La oxitocina construye vínculo y confianza. Las endorfinas generan placer profundo y alivio emocional. La serotonina regula el estado de ánimo. La adrenalina activa la excitación física. La testosterona impulsa el deseo y la energía. Y los estrógenos aumentan sensibilidad y receptividad. En un solo minuto de actividad sexual, tu cerebro activa más sistemas simultáneamente que casi cualquier otra experiencia humana. No es casualidad que el sexo cure el estrés, que mejore el sueño, que eleve el ánimo, que reduzca la ansiedad, que refuerce la autoestima, que aumente la energía y que fortalezca el sistema inmunológico. El cerebro está, literalmente, programado para recompensarte por conectar, por vincularte y por acercarte. La ciencia moderna es clara. El sexo es un potenciador de salud más potente que muchas intervenciones clínicas. Cuando tenemos actividad sexual regular, el corazón trabaja mejor, la circulación mejora, se eleva la inmunoglobulina A, que refuerza nuestro sistema inmunológico, se fortalecen las defensas, se reduce el cortisol, que es la hormona del estrés, se aumenta la serotonina y la dopamina, mejora el sueño, disminuye el riesgo de enfermedades y, bueno, también mejora la longevidad. El sexo es, literalmente, cardio, plus relajación, plus vínculo, plus analgesia, plus sueño, plus conexión emocional, plus fortalecimiento inmune. Todo en un solo acto.
Es un gimnasio fisiológico completo. Y lo más impresionante, estos beneficios no requieren una pareja. La masturbación, tan injustamente demonizada, activa gran parte de estos mismos circuitos. Exploración, autoconocimiento, alivio de estrés, mejora del sueño, regulación emocional, oxigenación del cuerpo, educación sexual, la salud sexual. No es solo sexo con otra persona. Es tu relación con tu propio cuerpo, la dimensión emocional, lo que el sexo despierta que nada más despierta. El sexo no solo fortalece el cuerpo, fortalece la psique. Porque la intimidad sexual es una experiencia emocional en 3 niveles. 1. Intimidad física. Caricias, piel, sensaciones, respiración compartida. La experiencia más primitiva y humana. 2. Intimidad emocional. Confianza, entrega, aceptación, conexión. La oxitocina liberada durante el sexo es la misma que se libera cuando una madre sostiene a su hijo. Es la hormona del apego, del amor profundo, de la seguridad emocional. 1. La intimidad psicológica. Sentirte deseado, permitirte recibir, expresar quién eres. Conectar vulnerabilidad con valentía. El sexo bien vivido no es un acto, es un espacio emocional donde puedes ser completamente tú. Durante siglos nos dijeron que hablar de sexo es indecente, explorar es pecado, desear es peligroso, masturbarse es malo, el placer es vergonzoso. Pero aquí está la ciencia moderna, diciendo lo contrario. El sexo reduce riesgo de depresión, fortalece el sistema inmune, mejora salud cardiovascular, aumenta longevidad, favorece salud mental, mejora autoestima, trae conexión emocional, baja inflamación sistémica, mejora calidad del sueño. El tabú no nos protegió, nos enfermó. El silencio no nos ayudó, nos confundió. La desinformación no nos hizo puros, nos hizo ignorantes. Es hora de reparar eso. La sinfonía oculta del placer, cómo el cerebro dirige el sexo. Imagina que dentro de tu cabeza existe una orquesta, miles de millones de neuronas preparadas, afinadas, esperando una señal. El placer sexual no comienza con el contacto físico, ni siquiera con la excitación corporal. Comienza con una chispa interna, un impulso eléctrico que recorre tus circuitos neuronales y enciende una sinfonía bioquímica extraordinaria. Ese instante, el punto cero de la experiencia sexual, sucede en el cerebro. No en la piel, no en los genitales, en el sistema más complejo del universo, tu red neuronal. El sexo es uno de los pocos actos capaces de activar simultáneamente regiones cerebrales de recompensa, memoria, emoción, percepción sensorial, anticipación y movimiento. Es un fenómeno total, una activación masiva, un concierto multimodal que involucra casi todos los sistemas del cuerpo. Para entender el sexo, hay que entender esta sinfonía. Aquí empieza el viaje hacia el interior del cerebro humano durante la actividad sexual. La dopamina es la primera nota de la sinfonía. Es la chispa inicial, la que nos impulsa hacia aquello que promete recompensa. En el contexto sexual, la dopamina despierta la motivación, aumenta el deseo, crea anticipación, intensifica la curiosidad, genera ese magnetismo inexplicable hacia otra persona. Cuando vemos a alguien que nos atrae, o cuando sentimos el inicio del deseo, la dopamina se libera en el núcleo accumbens, una región clave del circuito de recompensa. Esa liberación no es placer todavía, es impulso, es búsqueda, es el cerebro diciendo, adelante, acércate, esto puede cambiarlo todo. Por eso la anticipación sexual puede resultar tan excitante. Porque la dopamina es el neurotransmisor que nos hace avanzar. En la atracción romántica inicial, los niveles de dopamina pueden elevarse tanto como en las experiencias más intensas de recompensa. Esa sensación de enganche, de pensar constantemente en alguien, de sorpresa emocional, es dopamina operando a su máximo nivel. Sin dopamina no hay deseo. Sin deseo, la sinfonía no comienza. Cuando el deseo se transforma en contacto, aparece otro protagonista, la oxitocina. Liberada durante las caricias, los besos, los abrazos y durante la actividad sexual, la oxitocina es la molécula de la unión. Su función es crear confianza, cercanía y conexión emocional.
Lo que sentimos no es solo placer físico, sino intimidad. Una especie de puente invisible que nos vincula con la otra persona. La oxitocina disminuye la ansiedad, genera sensación de calma, fortalece el apego, aumenta la confianza, hace que la cercanía emocional se intensifique, reduce el miedo al rechazo. Durante el orgasmo, los niveles de oxitocina alcanzan uno de los picos más altos registrados en el cuerpo humano. Por eso, después del sexo, llega esa sensación de ternura, de paz profunda, de sincronía con otra persona. El cuerpo está, literalmente, conectando dos cerebros. La oxitocina no solo crea vínculo, también protege la salud, reduce la inflamación, disminuye el cortisol, mejora el sueño y apoya el sistema inmunológico. A medida que la excitación se intensifica, aparece una tercera familia de mensajeros químicos, las endorfinas. Son los analgésicos naturales del cuerpo. Cuando se liberan, disminuye el dolor, aumenta la sensación de bienestar, el cuerpo se relaja profundamente, el estrés baja, la respiración se calma y el placer se vuelve más expansivo. Durante el orgasmo, la liberación masiva de endorfinas genera una ola de euforia y alivio. Es como una especie de silencio interno donde el cuerpo descansa y la mente se libera. Es la razón por la que después de la culminación sexual, muchas personas sienten claridad mental, serenidad, alivio emocional, descanso profundo, una sensación de reinicio psicológico. Las endorfinas crean un estado de bienestar integral que ningún fármaco puede imitar con tanta precisión. Pocos fenómenos humanos son tan intensos y complejos como el orgasmo. Durante un orgasmo, el cerebro sufre una activación simultánea difícil de encontrar en cualquier otra experiencia. Regiones de recompensa, corteza prefrontal, sistema límbico, centros motores, sistema autónomo, regiones asociadas a memoria emocional. El cuerpo entero se sincroniza. La respiración cambia. El corazón se acelera. Los músculos pélvicos se contraen rítmicamente. La piel se vuelve hipersensible. La conciencia se estrecha y luego se expande. Durante unos segundos, el cerebro experimenta un apagón selectivo en áreas relacionadas con el control y la autocrítica. Ese breve silencio cerebral es uno de los únicos momentos de la vida en que la mente suelta el control por completo. Por eso el orgasmo se siente como una liberación. Y después, llega la calma. Una calma que tiene una función. Es la restauración homeostática del cuerpo. El placer no es solo placer, es equilibrio. La ciencia moderna ha demostrado que el sexo no es únicamente un acto físico. Es un sistema regulador de la salud mental. Las moléculas que libera el cerebro durante el sexo disminuyen ansiedad, reducen estrés, mejoran estados depresivos, aumentan autoestima, mejoran el sueño, intensifican sensación de bienestar, fortalecen vínculos sociales, disminuyen inflamación, bajan niveles de cortisol. No es un lujo, es un proceso biológico diseñado para mantenernos sanos. Y aún falta algo más profundo. El sexo es un espacio emocional donde se comparte vulnerabilidad, se libera tensión, se restablece el contacto humano, se regula la identidad y se equilibra la mente. Es uno de los pocos actos donde cuerpo y alma se encuentran en un mismo punto. En el siguiente bloque, entraremos en el cuerpo físico durante el sexo, cómo el corazón, la respiración y la circulación se transforman, el impacto en el sistema inmune, por qué el sexo puede alargar la vida. Y también hablaremos de erotismo, salud y evolución. El cuerpo en llamas. Cómo el sexo transforma tu fisiología. Cuando imaginamos el sexo, solemos pensar en el placer, en la piel, en el deseo, en lo emocional. Pero debajo de cada sensación, cada latido, cada respiración acelerada, el cuerpo ejecuta un conjunto de procesos biológicos extraordinarios. Procesos que llevan millones de años evolucionando, perfeccionándose y afinándose para garantizar no solo nuestra reproducción, sino también nuestro bienestar. El sexo es, en esencia, un fenómeno fisiológico completo. Un dispositivo natural de salud integrado. Una activación simultánea de sistemas que rara vez trabajan de forma tan coordinada en otras experiencias humanas. Para comprender su poder real, hay que adentrarse en el cuerpo,
en los sistemas que despierta, en las reacciones que desencadena, en la maquinaria que pone en marcha. Aquí comienza ese viaje. El corazón, primer testigo de la excitación. Cuando la excitación aparece, el corazón es el primero en responder. La frecuencia cardíaca aumenta. La presión arterial se eleva ligeramente. La circulación se intensifica. La sangre se dirige hacia zonas específicas del cuerpo, preparando músculos, piel y órganos para la experiencia sexual. Este aumento del ritmo cardíaco es similar al que obtenemos caminando rápido o subiendo escaleras. Pero con una diferencia clave. Está acompañado por una liberación neuroquímica que protege el sistema cardiovascular. Durante la actividad sexual, el corazón se fortalece, bombea con mayor eficiencia, mejora su capacidad de respuesta, reduce el estrés crónico, mejora la elasticidad arterial y, favorece la oxigenación de los tejidos. Con el tiempo, la práctica sexual regular puede reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. La intimidad es, en cierto modo, una forma natural de entrenamiento del corazón. La respiración, un puente entre placer y calma. La respiración cambia casi inmediatamente. Se vuelve más rápida, más profunda, más consciente. Con cada inhalación, la sangre recibe más oxígeno. Con cada exhalación, el cuerpo expulsa tensiones que lleva acumulando horas, días o semanas. Este patrón respiratorio híbrido, intenso pero relajante, no se reproduce en ningún otro estado, salvo en experiencias profundamente meditativas o en algunas prácticas de ejercicio. Por eso el sexo puede inducir calma posterior, sensación de descanso, claridad mental, alivio muscular, reducción del estrés. El cuerpo combina activación y relajación en una secuencia perfecta. La piel, un órgano que despierta. La piel es el órgano sensorial más grande del cuerpo humano, y durante la actividad sexual se convierte en un mapa encendido. Los receptores nerviosos aumentan su sensibilidad, elevan su respuesta eléctrica, amplifican el tacto, expanden zonas erógenas y conectan placer con emoción. La piel cambia incluso su temperatura. La microcirculación se acelera, los capilares se abren. La sensibilidad aumenta hasta niveles que en cualquier otro contexto podrían resultar abrumadores. La piel por sí sola es un sistema de placer. El sistema inmunológico, un aliado silencioso. Uno de los descubrimientos más sorprendentes de la ciencia moderna es que la actividad sexual fortalece el sistema inmunológico. Durante la intimidad, el cuerpo incrementa la producción de inmunoglobulina A, un anticuerpo esencial que protege membranas mucosas, vías respiratorias y tracto gastrointestinal. La actividad sexual regular también incrementa células NK, que son asesinas naturales, células T auxiliares, respuesta inflamatoria controlada y la capacidad del organismo para combatir patógenos. Es como si el cuerpo interpretara la intimidad como una señal de que debe reforzar defensas. Es, en cierto modo, una preparación preventiva para proteger la salud general. Este es uno de los motivos por los cuales las personas sexualmente activas se enferman menos, se recuperan más rápido y desarrollan mayor resiliencia inmunológica. La conexión entre sexo e inmunidad no es casualidad. Es parte de nuestra biología evolutiva. El metabolismo, un motor que se enciende. La actividad sexual también afecta al metabolismo. Aumenta el gasto energético. Activa músculos pélvicos, glúteos, abdomen, piernas, espalda y brazos. Pero más importante aún, reduce cortisol, aumenta serotonina, favorece la regulación del apetito, mejora sensibilidad a la insulina, promueve mejor calidad del sueño. Estos factores tienen un impacto directo en la pérdida de grasa y el control de peso. El sexo es, literalmente, una actividad metabólica reguladora. El mito de que el sexo cansa es incorrecto. Cansa físicamente, sí, pero energiza mentalmente. Restaura, equilibra, ordena los niveles neuroquímicos que controlan motivación, hambre, ansiedad y estado de ánimo. La longevidad, un efecto que pocos imaginan. Los estudios más amplios sobre salud sexual revelan algo extraordinario.
Las personas con vidas sexuales activas y satisfactorias tienden a vivir más años. Y no por un factor aislado, sino por una combinación sinérgica. Mejor inmunidad, menor estrés, mejor sueño, mayor equilibrio hormonal, mejor función cardiovascular, mayor estabilidad emocional, vínculos sociales más fuertes. El sexo no es solo un acto emocional o de placer. Es, en realidad, un modulador biológico de la longevidad. La ciencia sugiere que la intimidad física frecuente contribuye a reducir la mortalidad por causas cardiovasculares, disminuir el riesgo de depresión, mejorar la calidad de vida y favorecer un envejecimiento saludable. El cuerpo humano está diseñado para beneficiarse del contacto, la intimidad y la conexión. La sexualidad como un pilar de salud integral. Cuando juntamos todos estos sistemas, cardiovascular, respiratorio, cutáneo, inmune, metabólico, endocrino, nervioso, vemos que el sexo no es un acto aislado. Es una experiencia multidimensional que involucra todos los pilares de la salud humana. Por eso, afecta al humor, influye en la energía, mejora relaciones, modula el estrés, previene enfermedades, fortalece vínculos y mejora la percepción de uno mismo. La sexualidad es un indicador de bienestar general, un reflejo de equilibrio interno y, a la vez, un camino para restaurarlo cuando se pierde. En el siguiente bloque, entraremos en el territorio más íntimo y delicado: sexo, salud mental y emociones. Cómo la intimidad cura la soledad, el poder psicológico del orgasmo, autoestima, vínculo y vulnerabilidad, la dimensión afectiva del placer, y cómo el sexo puede transformar la vida emocional. La mente encendida, sexo, emociones y salud mental. Durante siglos, se nos enseñó a separar el cuerpo de la mente, como si fueran entidades independientes. Pero la biología moderna demuestra lo contrario. Todo lo que sucede en nuestra vida emocional se refleja en el cuerpo, y todo lo que ocurre en nuestro cuerpo modifica nuestro paisaje mental. El sexo es la mejor prueba de ello. No es solo piel, no es solo placer, no es solo química. Es un puente entre lo físico y lo psicológico. Una conversación silenciosa entre cuerpo, cerebro y emociones. Para entender el impacto real del sexo en nuestra salud mental, debemos entrar en ese lugar donde las sensaciones, las hormonas y los pensamientos se entrelazan. El territorio donde el deseo se convierte en conexión, donde el afecto se convierte en calma y donde la vulnerabilidad se convierte en fuerza. El cerebro emocional. Un laboratorio vivo de sensaciones. El cerebro es el epicentro de la experiencia sexual. Es donde nace el deseo, donde florece la fantasía, donde se integran sensaciones y emociones. Pero más allá del placer, el cerebro utiliza la actividad sexual para regular estados internos. Durante la intimidad, se desencadena una tormenta controlada de neurotransmisores: dopamina, oxitocina, serotonina, endorfinas. Estos químicos moldean el estado de ánimo, reducen el estrés, fortalecen vínculos y restauran el equilibrio emocional. La dopamina motiva y despierta. La oxitocina une y calma. La serotonina estabiliza. Las endorfinas alivian y suavizan el mundo. Es una sinfonía emocional profundamente humana. El estrés, ese enemigo silencioso, puede ser neutralizado por la intimidad. El estrés crónico, de hecho, es uno de los mayores enemigos de la salud mental. Aumenta el cortisol, altera el sueño, distorsiona la percepción y, bueno, también erosiona la energía emocional. Por el contrario, la actividad sexual regula el cortisol de forma natural. Es como si actuara como un botón de reinicio biológico. La intimidad emocional y física reduce la activación del sistema nervioso simpático, que es el responsable de la alerta y la tensión. Después del sexo, el cuerpo entra en un estado de relajación profunda, muy parecido al que se logra con técnicas avanzadas de meditación o respiración guiada. Por eso, las personas que mantienen una vida sexual activa experimentan menor ansiedad, menor irritabilidad, mejor sueño, mayor regulación emocional y una recuperación más rápida de los periodos de estrés. La intimidad es, literalmente, un antídoto contra la sobrecarga mental. La conexión emocional es un refugio contra la soledad. Y es que la soledad
es uno de los factores más destructivos para la salud mental. No se trata solo de estar sin compañía, sino de sentirse desconectado, invisible, no visto. El sexo, cuando nace de la intimidad emocional, crea un espacio donde la soledad desaparece. La presencia física se convierte en presencia emocional. La vulnerabilidad se transforma en confianza. El contacto en la piel se convierte en un mensaje silencioso de aceptación. Durante la intimidad, la oxitocina crea una sensación de pertenencia profunda. Este neurotransmisor es uno de los pilares del apego humano. Es el mismo que fortalece el vínculo entre madre e hijo, pareja y pareja, amigo y amigo. Por eso la intimidad sana amplifica la sensación de ser visto, fortalece los vínculos afectivos, reduce los sentimientos de aislamiento, aumenta la empatía, incrementa la confianza, potencia la conexión emocional con otros. El sexo, bien entendido, es una forma de comunicación emocional. La autoestima es el espejo silencioso del cuerpo. La salud sexual y la salud mental se reflejan en la autoestima. La intimidad nos recuerda que somos deseables, que somos capaces de generar placer y de recibir lo que nuestro cuerpo es valioso, más allá de estándares irreales. En una sociedad saturada de comparaciones, filtros, expectativas y presiones, la intimidad ofrece una verdad distinta, una verdad sin pantallas, sin apariencias, sin máscaras. La sexualidad saludable, refuerza la autoaceptación, incrementa la confianza en uno mismo, reduce inseguridades, combate la vergüenza corporal y también repara heridas emocionales. En el acto íntimo, el cuerpo encuentra un espacio para sentirse suficiente. Y esa sensación, la verdad, tiene un impacto directo en la salud mental diaria. El orgasmo, un disparo neuroquímico de bienestar. El orgasmo es uno de los pocos momentos en los que la mente se detiene. El ruido desaparece, la preocupación se diluye, la conciencia se expande. El yo se silencia. Desde el punto de vista científico, el orgasmo es una liberación eléctrica y química extraordinaria. Durante esos segundos, el cerebro libera dopamina, endorfinas, oxitocina, prolactina y serotonina. Esta combinación produce euforia, alivio emocional, calma profunda, claridad mental, sensación de bienestar subjetivo y una reducción instantánea del estrés. El orgasmo funciona como una restauración temporal del equilibrio emocional. Es como un reinicio del sistema nervioso, un recordatorio de que el cuerpo puede sanar tensiones que la mente no logra resolver. La intimidad como terapia natural. Muchos estudios han demostrado que una vida sexual activa puede reducir síntomas de depresión leve, disminuir ansiedad, mejorar habilidades sociales, aumentar tolerancia al estrés, mejorar la percepción del bienestar y fortalecer la resiliencia emocional. La intimidad no reemplaza la terapia psicológica, pero sí actúa como un complemento natural y poderoso. Favorece un clima emocional más estable sobre el cual es más fácil construir salud mental. Una vida sexual equilibrada es una herramienta terapéutica accesible, natural y evolutiva. El deseo, un lenguaje emocional. El deseo es, sin duda, uno de los estados emocionales más complejos. No es solo una reacción física. Es una lectura profunda de necesidades internas: afecto, validación, conexión, cuidado y reconocimiento. El deseo sexual funciona como una brújula emocional que indica cuándo nos sentimos conectados, cuándo estamos desconectados, cuándo estamos agotados, cuándo estamos motivados, cuándo nuestro cuerpo pide cercanía y cuándo nuestra mente pide calma. Comprender el deseo es comprendernos a nosotros mismos. Es leer señales internas que rara vez aparecen en otros ámbitos de la vida. Por eso, cuando el deseo disminuye, no es un fallo. Es un mensaje. Un indicador de que algo dentro de nosotros necesita atención, descanso o equilibrio. El poder sanador de la vulnerabilidad. El sexo es vulnerabilidad. Es mostrarse sin defensas. Es dejar que alguien nos vea, en una forma en la que nadie más lo hace. Esa vulnerabilidad, lejos de ser una debilidad, es un mecanismo de sanación emocional. Permite reparar vínculos, reconstruir confianza, fortalecer intimidad
y madurar afectivamente. La vulnerabilidad compartida derrite defensas emocionales, fortalece la comunicación, reduce el miedo al rechazo, profundiza la conexión, disminuye conflictos y crea una sensación de unidad. Nada une dos mentes como la piel que se encuentra desde la confianza. La sexualidad como motor de bienestar emocional. En un mundo donde la ansiedad crece, donde la desconexión social aumenta y donde todo se acelera, redescubrir la sexualidad como un pilar de salud mental es esencial. El sexo no es un accesorio, no es un lujo, no es un tema prohibido, es una necesidad humana profunda, como el descanso, la alimentación o la conexión social. Cuando se vive con seguridad, respeto, consentimiento y comunicación, se convierte en un modulador emocional, un calmante natural, un puente afectivo, un generador de bienestar, un estabilizador psicológico y un recordatorio de nuestra humanidad. El sexo fortalece la mente tanto como el cuerpo. En el último bloque exploraremos mitos culturales, ideas falsas que dañan, creencias antiguas que aún nos limitan, la importancia del placer seguro, la sexualidad como autoconocimiento y cómo integrar el sexo en una vida plena y equilibrada. Mitos, verdades y el poder transformador del sexo. El sexo ha sido, durante siglos, un territorio moldeado más por el miedo que por el conocimiento. Un espacio donde las creencias populares se convirtieron en reglas, donde los silencios se transformaron en normas y donde los tabúes ocuparon el lugar que debería haber llenado la ciencia. Hoy, la neurociencia, la biología y la psicología moderna nos permiten ver el sexo con una claridad nunca antes posible. Permitieron descifrar lo que antes se intuía y comprender aquello que durante generaciones se mantuvo en sombras. Este último bloque destapa mitos, desmonta ideas falsas y abre las puertas a una visión del sexo que honra su poder real, el poder de sanar, de conectar, de equilibrar y de transformar la vida humana. Mito 1. El sexo es solo físico. Durante siglos se creyó que la actividad sexual era un fenómeno puramente corporal, un acto instintivo de placer o reproducción. Pero hoy sabemos que el sexo es una experiencia completa que involucra cuerpo, cerebro, emociones, mente, identidad y vínculo. No es solo una reacción fisiológica, es una forma de comunicación humana profundamente íntima. El sexo influye en la salud mental, en la inmunidad, en el sistema cardiovascular, en el sueño, en la memoria emocional y en el bienestar general. Reducirlo a un simple acto físico es ignorar todo lo que aporta. Mito 2. Hablar de sexo es tabú. La historia ha demostrado que el silencio no protege. El silencio confunde, distorsiona y empobrece. Genera miedo, vergüenza y desconocimiento. Las culturas donde se evita hablar de sexo suelen sufrir mayores tasas de disfunciones sexuales, más desinformación, más ansiedad en torno al placer, más problemas de pareja, mayor sensación de culpa y menor autoconocimiento. Hablar de sexo de manera honesta, respetuosa y abierta es una forma de salud pública. La educación sexual no corrompe, ilumina. Y la ciencia respalda esta verdad sin matices. Mito 3. La frecuencia importa más que la calidad. Este es uno de los errores más persistentes. No existe un número correcto. No hay una frecuencia universal. No hay una regla aplicable a todas las parejas. La sexualidad no es matemática. Es conexión. La calidad, la presencia, la comunicación, el consentimiento y el bienestar emocional tienen mayor impacto en la salud que la cantidad de encuentros. La ciencia es clara. Una vida sexual plena se define por satisfacción, no por frecuencia. Mito 4. El sexo reduce la energía. Este mito ha sobrevivido siglos, pero es falso. La actividad sexual, cuando es saludable, tiene el efecto contrario. Reduce el estrés, favorece el sueño profundo, libera tensión muscular, mejora el estado de ánimo, promueve claridad mental, activa sistemas de recompensa, potencia la motivación. La sensación de cansancio físico que puede aparecer después de la actividad sexual es saludable, similar al cansancio posterior al ejercicio. El resultado final es más energía, no menos. Mito 5.
La masturbación es perjudicial. Este es uno de los mitos más dañinos. Durante siglos, se asoció la masturbación con debilidad, enfermedad o pérdida de vitalidad. Hoy la ciencia sostiene lo contrario. La masturbación libera tensiones, mejora el sueño, ayuda a conocer el propio cuerpo, reduce ansiedad, regula neurotransmisores, mejora la autoestima, favorece una sexualidad más sana con la pareja. No existen efectos negativos fisiológicos asociados a la masturbación realizada de forma equilibrada. Es una expresión natural de la sexualidad humana. Mito 6. La testosterona se reduce si hay mucha actividad sexual. La evidencia moderna muestra que la actividad sexual regular no disminuye la testosterona. Al contrario, puede estabilizarla. Tanto en hombres como en mujeres, la actividad sexual regula hormonas, mejora energía, incrementa deseo, favorece equilibrio emocional. La testosterona es un regulador de deseo, fuerza y vitalidad, y la actividad sexual saludable forma parte del ciclo natural de regulación hormonal. Mito 7. El sexo es menos importante con la edad. La cultura ha transmitido la idea de que la sexualidad disminuye en importancia con el paso del tiempo. Pero, bueno, la ciencia muestra lo contrario. El sexo en edades avanzadas mantiene la salud cardiovascular, promueve el bienestar emocional, fortalece la autoestima, reduce la soledad, mejora la movilidad, equilibra las hormonas y además aumenta la longevidad. No se trata de replicar la intensidad de la juventud, sino de adaptarse al cuerpo con madurez, comunicación y presencia. La sexualidad evoluciona, pero nunca pierde relevancia. La sexualidad, bueno, es una forma de autoconocimiento. Explorar el sexo no es solo conocer el cuerpo, sino también descubrir el propio mundo interno. La sexualidad revela deseos, límites, emociones, heridas, patrones y necesidades afectivas. La curiosidad sexual no es superficial, para nada. Es introspección, es honestidad. Es una puerta para entender quiénes somos y cómo amamos. La persona que conoce su sexualidad, conoce su mente, su historia y su lenguaje emocional. El placer, en realidad, es una señal de salud. Durante siglos, el placer ha sido demonizado, pero biológicamente, el placer es una señal evolutiva de salud. Cuando el cuerpo permite el placer, significa que no está en alarma, ni en estrés, ni en amenaza. Está regulado, disponible para la conexión y equilibrado internamente. El placer no es solo una sensación agradable, es un indicador profundo de bienestar fisiológico. Y negarlo o reprimirlo, la verdad, puede afectar directamente a la salud mental. La ciencia del consentimiento. Hablar de salud sexual es hablar de consentimiento. El consentimiento no es solo un acuerdo verbal, sino una sincronización emocional y corporal. El consentimiento real implica que ambas personas quieren estar ahí, están presentes, se sienten seguras, pueden expresar límites, pueden cambiar de opinión y sienten libertad interna. El consentimiento es, sin duda, la base de cualquier encuentro sano. La comunicación, la herramienta más poderosa del deseo. La mayoría de los problemas sexuales tienen un origen común: la falta de comunicación. Los estudios muestran que las parejas que hablan de su vida sexual tienen mejor conexión, menos ansiedad, más satisfacción, menos disfunciones, más deseo espontáneo, mayor bienestar emocional. Hablar del sexo transforma el sexo. Las palabras construyen el espacio donde el cuerpo puede relajarse. La intimidad emocional crea intimidad física. El deseo nace de la seguridad, no del silencio. La integración final. Sexo como pilar de una vida plena. Al unir todos los bloques del documental, aparece una verdad profunda. El sexo no es un accesorio. No es un complemento. No es un tabú. Es un pilar de salud. Es biología. Es emoción. Es vínculo. Es autoconocimiento. Es bienestar. Es mentalidad. Es equilibrio. Es conexión. Es vida. Una sexualidad sana. Prolonga la longevidad, protege la mente, fortalece el cuerpo, reduce enfermedades, regula emociones, cura heridas, construye vínculos. No es un lujo, es una necesidad humana profunda, y cuando se abraza con respeto, conciencia y curiosidad,
El sexo ilumina la vida entera. No es solo placer, es salud, es ciencia, es humanidad, es una de las fuerzas más completas de bienestar que tenemos a nuestro